y el sermón de hoy se llama Cristo magnificando su iglesia. Debemos ser entendidos de que la iglesia del Señor en el mundo entero es una iglesia invisible. La iglesia del Señor no son lugares de templos altos, de piedras de mármol, de salones gigantescos, de altares esplendorosos. No, esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la que está esparcida por toda la tierra. Es la iglesia de los creyentes, es la iglesia de aquel que ha creído en el Señor como su Señor y como su Salvador y lo ha recibido en su corazón, ha creído que la palabra es verdad. Ese es un miembro de la iglesia del Señor, aquel que ha creído en el sacrificio del Señor Jesucristo, aquel que confía en que Cristo murió y que resucitó, que ascendió a los cielos y que se sentó a la diestra de Dios y que no alcanzamos a entender cómo es, pero en el corazón del creyente Él vive y vive para siempre y de allí no se irá jamás. El que ha creído en el Señor, el que ha abierto su corazón y ha dispuesto todo su ser para creer en el Señor, decíamos hace 2 semanas, es lleno del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene y llena, tú no tienes que hacer nada especial, simplemente creer. Y el Señor viene y llena, y cuando llena, Él ya no se va a ir de ahí. Nunca. Somos nosotros los que sí queremos irnos de Él. Somos nosotros los que sí deseamos irnos de Él. ¿Por qué? Porque tenemos 3 enemigos. Nosotros mismos, este mundo y el diablo. Satanás, que nos acusa delante de nuestro Dios todos los días y trata de, a través de sus artimañas, convencernos, susurrando a nuestros oídos para que hagamos todo lo contrario. Entonces, oremos y vamos a ver qué nos dice el Señor el día de hoy. Bendito Padre, hoy presento delante de ti a esta iglesia, Santísimo Rey, a cada joven, a cada jovencita, a cada hombre, a cada mujer, a cada familia de los que están aquí reunidos, Santísimo Señor, los presento delante de ti y te suplico por ellos, Santo Rey, que venga tu reino, que venga tu poder, que venga tu gloria sobre cada uno de ellos y sus familiares todos, sin que falte uno solo. Atráelos hacia ti, Santísimo Señor. Apaciónalos por ti, Señor. Perdónales todos sus pecados. Límpialos de toda la maldad que hay en el corazón y hazlos criaturas nuevas para la gloria de tu santo nombre. Es lo que te pedimos hoy, Santísimo Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les decía entonces que el mensaje de hoy lo he titulado Cristo magnificando su iglesia. Y recuerden estas palabras, recordemos estas palabras que el Señor Jesucristo dijo. Él dijo, el Señor Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. El que no me ama, no me obedece. El que no me ama, no guarda mis palabras. El que me ama, mis palabras guardará. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Si en verdad me amaran, se habrían alegrado de que regreso al Padre, pues el Padre es más importante que yo. Con estas palabras de mi Señor Jesús, quiero que iniciemos cada uno de nosotros que está aquí presente reflexionando. Reflexionemos.
¿Amamos a Jesús? Porque es que Él sí nos ama. Él sí nos ama, y si hacemos la analogía y fuera el Padre el que estuviera hablando de Jesús, ¿qué diría? Jesús me ama y obedece mis mandatos. Jesús me ama y obedece mis palabras. Jesús me ama y por eso está sentado a mi diestra. Jesús me ama y por eso se entregó en la cruz para morir por causa de todos ustedes. Jesús me ama y por eso murió y resucitó al tercer día y por eso ahora está intercediendo por cada uno de ustedes. Si nos damos cuenta cómo es que opera. Por eso el título de esta predicación del día de hoy, Cristo magnificando su iglesia. Debemos recordar, como explicaba la semana pasada, siempre que magnificar significa engrandecer, alabar, ensalzar a Dios. Pero en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en esa palabra magnificar, allí lo explica como agrandar, aumentar, ampliar, exagerar, honrar y engrandecer. Pero en el griego, la palabra magnificar viene de una palabra que se escribe y se pronuncia magentino o eginico, que significa grandeza, altura, engrandecimiento de una estructura. Y entonces, cuando magnificamos a Cristo, significa que elegimos creer que Él es quien dice ser. ¿Amén, iglesia? Amén. Si somos cristianos, entonces nosotros elegimos creer que Él es quien dice ser, incluso si no lo sentimos así. Porque es que el cristiano no vive por sentimientos, el cristiano se mueve en entendimiento y eso es lo que lo lleva a la pasión por Él cuando estudia la palabra. John Piper dijo: todo el deber del cristiano se puede resumir en esto: sentir, pensar y actuar de una manera que haga que Dios parezca tan grande como realmente es. ¿Tú te has alcanzado a imaginar? ¿Te has puesto a pensar en tu mente y en tu imaginación cómo es Dios de grande? Yo continuamente lo hago. ¿Cuán grande es el Señor? Entonces mira esto. Cuando nosotros aprendemos a ver a Dios como realmente es Él, entonces podemos vernos a nosotros mismos como realmente somos. ¿Saben por qué? Porque es que nosotros tenemos un gran problema. Todos nosotros, aquí no hay ninguna excepción y yo me incluyo. Todos nosotros hemos dicho alguna vez o con mucha frecuencia decimos: es que yo me conozco. Y eso es mentira. Porque si tú no conoces a Dios, entonces no te conoces a ti mismo. Porque si tú no lo ves a Él con la grandeza que Él tiene, entonces no te puedes saber. No te puedes ver a ti mismo en la minusculidad de lo que tú eres. Por eso el rey David fue el que dijo: yo soy menos que un gusano comparado con el Padre. Pero nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro pecado es tan grande que nosotros mismos nos atrevemos a decir: es que yo soy bueno. Es que yo no hago nada malo. Y ahí es donde el Señor se quiere centrar a decirnos: es que yo envié a Cristo para magnificar a mi iglesia. Si se dan cuenta el privilegio tan enorme
que nosotros tenemos. El Señor lo que quiere es que tú aprendas a verte a ti mismo viéndolo a Él. Cuando tú lo ves a Él, descubres quién eres tú. Él sabe tus pensamientos. Antes de que tú abras tu boca, Él ya sabe lo que vas a decir. Él no es un Dios como lo dibujaron las religiones. No, Él es el Dios verdadero, vivo, existente, preexistente, eterno y para siempre, por todos los siglos de los siglos. Eso es lo que dice la Escritura. En el Salmo 34:3 nos dice, yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Nos dice, vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Tú y yo estamos haciendo eso en estos momentos. Estamos descubriendo quién es Él. Y cuando estamos descubriendo quién es Él y nos estamos simultáneamente mirando a nosotros mismos, entonces empezamos a descubrir algo. ¿Qué hemos hecho todos estos años atrás? ¿Lo hemos mirado a Él? No. ¿Saben qué hemos hecho? Hemos vivido en nuestras fuerzas y nos hemos perdido las maravillas de nuestro Dios. Pero no es tarde. Debes saber que no es tarde. No importa la edad que tú tengas hoy, no importa. No es tarde. El Señor siempre tiene el brazo extendido para recibirte. El Señor dice, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. El que viene a mí no lo echo fuera. Esa es una promesa que el Señor te da a ti. Es para ti, es para que tú te apropies de ella. Entonces, la palabra magnificar nos hace pensar, o bueno, yo lo pensé. ¿Te acuerdas cuando tú escribes algo o tienes algo en un papel que no lo alcanzas a ver bien y de pronto tienes a tu mano una gran lupa y la acercas inmediatamente, si es un dibujo, si es una palabra, lo que quieres ver, a través de la lupa se engrandece, se magnifica ese objeto que estás tratando de ver allí, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? La lupa no funciona en la analogía de comparar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no es pequeño. Dios no es pequeño. Como muchos dicen, Diosito. No, Él no es pequeño. Él es inmensamente grande. No nos alcanzamos a imaginar cuán grande es el Señor. No se lo puede hacer más grande magnificándolo, diciendo qué magnífico es el Señor. No, no lo podemos hacer nosotros más grande. Pero lo que sí podemos hacer es que Él parezca tal como dice la Escritura que es Él. Y la Escritura es la que nos enseña que Dios es todopoderoso. Amén. Que Él es soberano. La Escritura es la que nos dice que nuestro Dios es maravilloso. Pero también nos dice la Escritura que Él es todo amor. Y nos dice que Él es todo omnisciente. Nos dice que es todo omnipresente, que Él está en todas partes. Así como está en estos momentos, en este lugar, también está en la China, en Japón, en Tailandia, en todas las naciones de la tierra. Eso no lo alcanzamos a entender, pero Él está ahí y conoce tus pensamientos, conoce lo que hay en mi corazón, sabe lo que estamos pensando y sabe cómo vivimos. Y también sabe Él cómo atraernos. Y te lo ha dicho a ti una y otra vez. Te ha enviado mensajes a ti. Te ha dicho, oye, arrepiéntete. Ven al camino que yo te quiero enseñar. Te lo ha dicho muchas veces, pero lo hemos escuchado y queremos huir de Él. Él es todo omnipotente y digno de confianza. Es en esa manera, conociendo los atributos de nuestro Dios, que Él se está magnificando en nosotros. Y cuando Él está haciendo eso, entonces nosotros lo podemos magnificar a Él
engrandecerlo a Él. Y es cuando brota de nuestro corazón la alabanza a su santo nombre. Amén. El Salmo 34:1 nos dice: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Miren esto. Una persona que llega por primera vez a la iglesia y recibe esta palabra: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. No lo puede hacer a menos que el Espíritu Santo en ese momento lo esté tocando. ¿Ven? Y tú conoces la historia de tu vida. Tú conoces la historia de tu cristianismo y tú sabes cuándo fue ese momento tan especial que el Señor tocó tu vida y cuando tú decidiste: nunca voy a dar un pie atrás, sino que de ahora en adelante voy a caminar con mi Señor. Tú conoces esa historia en tu propia vida, ¿o no? ¿Lo sabes? ¿Cómo fuiste a las aguas del bautismo? Por fe. ¿Cómo te dejaste sumergir en las aguas del bautismo? Por fe. ¿Cómo te levantaste de las aguas? Por fe. ¿Cómo confesaste públicamente que Jesucristo es el Señor? Lo hiciste por fe y ahora estás en el camino. Amén. Amén. En nuestro propósito y deber de conocer a nuestro Dios cada día, Él mismo se va engrandeciendo en cada uno de sus hijos, haciéndonos cada día más conscientes de que somos templo del Espíritu Santo. Es Él quien lo hace, lo cual sucede por su obra individual. Él viene y trabaja contigo personalmente, individualmente. Pero tú tienes que creerlo. Tu deber es creer. El llamado que Dios te hace a ti primero es: ven y cree, confía en mí. Entonces, en cada uno de los que le amamos y obedecemos sus palabras, el Señor se está magnificando, se está engrandeciendo. Él está entregando gotas, por decirlo así, de sus diferentes atributos, de su gracia, de su sabiduría, de su inteligencia te da, de su conocimiento. Él está derramando. ¿Para qué? Para que tú cumplas el propósito de vida en la iglesia invisible, para que se manifieste en la iglesia local, sirviendo al Señor, para que la iglesia local sea visible. Amén. Amén. ¿Entiendes esto? En Hechos 20:28 nos da mayor claridad. Dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como líderes. Eso dice en la NTV. En la Reina Valera dice como obispos, en otras versiones dice como pastores. Pero dice algo muy importante: cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. No se me duerman, por favor, no se me duerman. Ustedes ya durmieron anoche, no se dejen vencer por el sueño. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre. ¿Está diciendo alguna palabra referente allá afuera en el mundo? No. El Señor está diciendo, hablando de su iglesia. Y es dentro de su iglesia donde sucede algo hermoso. Es el lugar de refugio de nosotros los hermanos. Es el lugar donde el Señor se goza con ellos. Es el lugar donde el Señor envía a sus ángeles que están así. Yo me los imagino así, como un ángel gigante cruzado de brazos, como mirando por un muro lo que la iglesia del Señor hace. Y ellos están no solo vigilantes, sino protegiendo, guardando, cuidando.
Pero ¿qué protegen? ¿Qué guardan y qué cuidan? Protegen la economía, protegen la vida, protegen la salud, protegen la comunión con el Señor. La cuidan y la guardan. Dios hace eso. Nosotros como cristianos no enseñamos que hay que hacer culto a los ángeles porque la palabra de Dios no nos manda eso, pero los ángeles son protectores de Dios enviados por Él para nosotros. Mucho cuidado con eso. Nunca en la iglesia del Señor Jesucristo se promueve culto a ángeles ni a ninguna deidad, solo a nuestro Dios. Amén. Usted ya sabe eso. Entonces es Dios mismo quien creó su iglesia y la puso bajo la autoridad de su Hijo, habiendo designado pastores, maestros, evangelistas, profetas, etcétera, quienes son encargados de llevar a cabo la obra del ministerio, es decir, la obra de la iglesia para la gloria de Dios. Dios dijo 935 años antes de Cristo, en Isaías 28:13, miren lo que él dijo. La palabra, pues, de Jehová será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. ¿Y por qué mandó al profeta el Señor a decir esto? El Señor mandó al profeta a decir esto porque Samaria era una ciudad que se había vuelto terriblemente rebelde al Señor. Y decían, ay, es que Dios quiere que hagamos mandato sobre mandato, un poquito aquí, otro poquito allá, pero eso no es lo que queremos hacer. Entonces no queremos obedecer y no queremos más. Y el Señor viene y les habla en 28:13 y les dice, la palabra pues de Jehová entonces les será mandamiento tras mandamiento. ¿Y qué quiere decir eso? No matarás, pero van y matan, juicio de Dios hay. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no lo quiero amar, juicio de Dios hay sobre esa persona. Y eso fue lo que hizo el pueblo. Y fue desterrado y fue sometido sobre gran juicio y vino gran calamidad. ¿Ustedes conocen naciones actualmente hoy así? Miren a Cuba. Miren a Venezuela. Miren lo que ya está pasando en Colombia. Dios es soberano y Dios lo tiene todo bajo control. Y por eso les decía yo, esto fue escrito 935 años antes de Cristo. O sea, ¿el Señor ha estado atento a su pueblo? ¿Sí lo ha estado? Hoy nos está hablando. Amén. Eso es algo que nosotros debemos tener guardado en nuestro corazón. En Efesios 1, del 22 al 23 dice así. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio ¿de quién? De la iglesia. ¿De quién? De la iglesia. Para beneficio de la iglesia. Hay gente que dice, no, yo aquí desde mi casa tengo una gran comunión con el Señor. Yo no necesito a la iglesia. Pero el Señor dice que Él puso la bendición, ¿fue dónde? En su iglesia. Amén. Por eso es que nosotros debemos permanecer unidos. El Señor, a Él le plació establecer iglesias locales por toda la tierra. Tal vez nunca nos lleguemos a conocer con la iglesia cristiana que está en Ambalema, o con los que están allá en Chipre, o en Uruguay. Tal vez nunca los veamos, pero somos la iglesia invisible del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa.
Él la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. En todas partes. ¿Eso qué quiere decir, hijito? Que donde quiera que tú vayas, tú eres iglesia. La iglesia no es un templo de estructuras grandes, brillantes, con grandes espacios. No, la iglesia eres tú y yo. Tú y yo somos iglesia y donde quiera que vayamos, vamos con la presencia de Él y no vamos como religiosos, vamos en la transformación que el Señor está haciendo en tu vida, va tocándote y te hace inteligente, sabio, íntegro, te hace un hombre o una mujer de verdadero valor en Cristo y Él es el que te prospera y te levanta para que hagas grandes cosas para la gloria de Dios. Nuestro Cristo, después de que resucitó de los muertos, es ahora cabeza suprema de la iglesia. Él es la verdadera autoridad en este mundo en que vivimos. Así no parezca, Él es la verdadera autoridad. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Él es el esperado de Israel que no fue reconocido por ellos. Amén. Ellos sí no lo reconocieron. Él es el que enderezará este mundo distorsionado y desequilibrado que hoy tenemos. Pero Él no ha perdido el control, ni lo perderá jamás. Él es el que hoy te está hablando a ti y te está enderezando tu vida si tú crees. Confía en Él. Nosotros todos, como cristianos, debemos tener la certeza de que Dios ya ha obtenido para nosotros la victoria final y de que Él tiene el control de todo. Yo diría a eso, amén. Amén. No necesitamos temer, óigalo bien, no necesitamos temer a ningún dictador que quiere venir a oprimir nuestro país con leyes y decretos que destruyen la salud, la economía, lo laboral, el sistema educativo, etc. Tampoco debemos temer a Satanás, porque como veíamos la semana anterior, ya ese enemigo está vencido. El contrato de nuestra redención está sellado y firmado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y nuestra espera para obtener la plenitud de la libertad total en Cristo va a suceder en poco tiempo. Es inminente la venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida es inminente. Por eso debemos estar preparados y atentos como si Él viniera hoy. ¿Recuerdan? Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Miren cómo debemos aprender a memorizar promesas del Señor. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso tú te lo debes saber de memoria. Eso lo debes tener sellado en tu corazón. Cuando vengan persecuciones, cuando vengan angustias, cuando vengan enfermedades, cuando vengan situaciones catastróficas como las que estamos viendo en el mundo, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Cristo está magnificando a su iglesia. Primera de Corintios 15, 27 y 28 dice así. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios para que Dios, quien le dio a su Hijo autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Miren la protección que nosotros tenemos. Es la supremacía de Dios sobre nosotros. La supremacía de Dios no está sobre el mundo, la supremacía de Dios está sobre sus hijos.
Hay muchas personas que no se mueren, que duran hasta los 100 años, pero no pertenecen al Señor. Ellos no tienen la supremacía de Dios, tienen la gracia común, que es muy diferente. Porque hay gente que dice, no, pero es que aquel no fue cristiano y vivió hasta los 103 años. 103 años de oportunidades para rendirse al Señor y nunca lo hizo. Están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Entonces, aquí, amados hermanos, nosotros podemos, en esta lectura que acabamos de hacer, podemos observar un proceso. Aunque Dios el Padre y Dios el Hijo son iguales, uno y otro desarrollan funciones especiales y áreas de soberano control. Cristo no es inferior al Padre, pero su responsabilidad es derrotar al maligno en la tierra, lo cual se inició con su muerte y resurrección hace ya 2000 años, ¿cierto? Eso ya tú lo sabes, eso tú lo conoces. Luego Él ha asignado a la iglesia el dar a conocer que estamos vivos en Cristo. Es decir, nosotros fuimos, la iglesia del Señor, fuimos comisionados para dar a conocer, como dice la Escritura, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Porque ¿acaso el Señor quiere que solo tú estés en la iglesia? ¿Y tu familia? ¿Y tus padres? ¿Y tus abuelos? ¿Tus hermanos? ¿Tus amigos? ¿Tus vecinos? ¿Tus primos? ¿Tus tíos? ¿Dónde están? ¿Ya están en la iglesia? No, la voluntad del Señor es que los traigamos. Y por eso a la iglesia le comisionó, porque Él desarrolla allí su misericordia, la misericordia de Dios. Y por eso es que nosotros somos salvos por su gracia, porque ahora vivimos delante de Cristo y delante de la verdad. Ahora que somos hijos de Dios, somos libres en Cristo. ¿Libres para qué? Libres para hacer el bien. Amén. Libres para amar, libres para servir y libres para sentarnos con Él y saber que seremos resucitados para su gloria con Él. Entonces la Escritura misma nos respalda, mis amados. Miren el respaldo tan hermoso que nos da la Escritura, porque nos dice que al darnos a conocer que nosotros ya no somos extranjeros, es decir, que ahora sí le pertenecemos a Dios, que ya no somos desconocidos para Él, entonces todos los cristianos que están esparcidos junto con nosotros por toda la tierra, formamos todo el pueblo de Dios. Y somos miembros de la familia de Dios. Y ahí tenemos su poder y Él es el que nos cuida, nos guarda, nos protege. Y mire esto. Hay cristianos que mueren en accidentes. Hay cristianos que pueden morir por una bala perdida. Pero usted debe hacerse esta comparación. Un cristiano verdadero que muere por una bala perdida, cuando muere, inmediatamente va a la presencia de Dios. Eso es inmediato. Pero el que no es creyente, si una bala perdida lo cogió y no era creyente, inmediatamente va al lugar de oscuridad y será juzgado como no creyente. ¿Se dan cuenta del privilegio tan enorme que tenemos nosotros, los hijos de Dios? ¿Tú has creído que eres un hijo de Dios? Amén. Confía en Él. Nosotros ya no somos desconocidos, somos miembros de la familia de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos. Juntos todos, como uno solo, constituimos su casa. ¿No les parece esto hermoso, mis hermanos? Esa casa está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús, Él mismo. Amén. Amén. Efesios 2:21 nos dice: estamos cuidadosamente unidos en Él,
y vamos formando un templo para el Señor por medio de él. Ustedes, es decir, nosotros los que éramos gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive por medio de su Espíritu. Pero se quedan así como si yo me llenaría de alegría. Cuando yo he entendido estas cosas, mi corazón se llena de gozo y de alegría. Y por eso es que cantamos y alabamos al Señor. Porque le pertenecemos a Él y Él nos llena con su Santo Espíritu. Así es como Cristo está magnificando, engrandeciendo a su iglesia. Entonces debemos tener presente que todos nosotros antes éramos enemigos del Evangelio. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Éramos hijos de ira. Y en la palabra en Juan 8:43, creo que es, 8:44, nos dice que nuestro padre era ¿quién? El diablo. Dice, éramos seguidores de la corriente de este mundo. Todo lo que este mundo nos ofrecía, incluso aquí debe haber ex reggaetoneros. ¿Sí o no? Ex alcohólicos, ex drogadictos, ex adúlteros, ex. ¿Sí o no? Ex mentirosos, ex chismosos. Ya no somos así. Porque ahora conocemos al Señor. Antes éramos esclavos de Satanás. Y cuando alguien nos decía algo acerca del Señor, no lo aceptábamos. Poníamos por delante nuestro propio punto de vista, pero ni siquiera sabíamos cómo rebatir a los cristianos. Además, hacíamos lo que bien nos pareciera y no admitíamos corrección de nadie, ¿sí o no? Éramos así. Todos, yo también era así. Todos éramos así. Pero gracias a Dios, hoy vemos grandes cambios de transformación en nuestra vida. ¿Sí o no? Amén. ¿Tú has sido transformado por el Señor? Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Miren esto. En Éxodo 40, del 16 al 19, Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Así que el tabernáculo fue armado. ¿Todos saben aquí qué era el tabernáculo? Alguno que levante la mano y diga yo no sé qué es. Tranquilo, no pasa nada, yo le explico. 1, ¿alguien más no sabía? 2, 3, ¿alguien más por allá no sabe? Tranquilo, no le dé vergüenza, yo tampoco sabía. El tabernáculo de reuniones, cuando el Señor sacó a su pueblo de Israel y lo llevó camino al desierto, le dio a su siervo Moisés las tablas de la ley y le enseñó cuáles eran los parámetros que debían seguir para caminar con él en el desierto. Y le ordenó que construyera unas carpas, donde dentro de esas carpas había puesto el lugar del propiciatorio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde Dios venía a hablar con su pueblo y se manifestaba allí su gloria. Eso está en todo el capítulo de de Éxodo 40. Léanlo, ahí está esa historia. Eso es historia del pueblo de Israel. Y en lo que yo leo, del verso 16 al 19 dice, Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año. Moisés levantó el tabernáculo. Primero situó las bases, encajó los soportes, fijó los travesaños. Imagínese usted armando una carpa gigante. Colocó los postes, luego extendió las cubiertas sobre el armazón del tabernáculo y puso las capas protectoras encima. Repita conmigo lo que dice ahí. Tal como el Señor le había ordenado. Repita conmigo nuevamente. Tal como el Señor le había ordenado.
Y mire esto. Los mandamientos dicen, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Eso hizo Moisés. En Jeremías 23, 29, no lo busquen, tomen solo la nota, pero yo se lo leo aquí. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor? ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? Nuestro corazón, tu corazón y mi corazón era como una piedra, era como una roca. Nos hablaban la palabra y decíamos, a mí no me hable de religión, a mí no me hable de su Dios. Eso era lo que nosotros decíamos. Déjeme aquí tranquilo que yo tengo un Dios a mi manera. Eso era lo que nosotros expresábamos. Pero entonces, cuando en Lucas 24:32 van los del camino, cuando nuestro Señor resucitó y se les aparece a los discípulos en el camino a Emaús, y empieza él a explicarles las escrituras y a hablarles nada menos que el Dios Todopoderoso, el Jesucristo resucitado, se les aparece a ellos y van en un camino veredal caminando. Dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaban las escrituras? Ahí estaba la palabra como un martillo golpeándoles el corazón. No matarás, no mentirás, no darás falso testimonio, porque si tú haces eso, en lo que hagas, para mí te va a ir muy bien. En lo que emprendas, eso es lo que Dios quiere. Si cada uno de ustedes se toma la tarea de leer hoy el capítulo 40 de Éxodo del 1 al 36, entonces usted va a notar algo. Allí en 8 oportunidades se menciona que Moisés hizo, repita conmigo, tal como el Señor le había ordenado. ¿Y se acuerdan que leímos al principio lo que Jesús dijo? Si me aman, obedecen mis mandamientos. Aquí estaba el Señor mostrando lo que habría de ser en el futuro, y esto fue montones de años antes de Cristo. Pero hoy que estamos 2000 años después de Cristo, esta palabra es viva para nosotros. Luego que Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado, entonces, ¿qué pasó? La gloria del Señor descendió sobre el tabernáculo. La presencia de Dios, la presencia del Señor, la gloria chequiná se manifestaba en la obediencia de su pueblo. Esa, podemos decirlo, era una semblanza de lo que sería en el futuro la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la verdadera iglesia universal. Y como les decía hace unos minutos, no ese nombre que le pusieron a todos esos templos altos, apropiándose de ese nombre universal, porque eso es una denominación falsa, que nada tiene que ver con nosotros los cristianos. La iglesia del Señor es el pueblo de Dios que le ama y que obedece sus mandamientos. La iglesia real y verdadera es la que fue establecida por el Señor Jesucristo y empezó con Él mismo como la roca fundamental y estableció las bases para su funcionamiento a través de los apóstoles, los cuales debían enseñar junto con el fundamento de los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso fue que el Señor a su pueblo le dio los mandamientos. Por eso fue que llamó a Moisés y lo eligió para que fuera el que guiara a su pueblo a través del desierto y les dio la palabra que hoy a través de los apóstoles que el Señor dejó cuando Jesucristo ascendió a los cielos, ahí se desarrolla la iglesia y es cuando por primera vez en la ciudad de Antioquía
allá en el Medio Oriente, nos llaman a nosotros por primera vez la iglesia cristiana. Eso es lo que debemos entender, que somos la iglesia real y verdadera. No somos la iglesia que habla mentiras, somos la iglesia que habla lo que está escrito en la palabra que Dios nos dejó, que fue escrita por muchos hombres, por más de 40 siervos suyos, fue escrita la palabra a través de más de 1500 años, y entre ellos no se conocieron, pero lo que dejaron escrito tiene una concordancia tan precisa que nos asombra ver la grandeza de nuestro Dios. En 1 Corintios 3, 16 al 17, nos aclara y nos dice: ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Es ahí donde van a suceder milagros, prodigios, señales y maravillas, pero no porque tú lo digas, no porque aparezca un falso apóstol diciendo hoy es día de milagros. No, eso no lo vamos a hacer aquí jamás. En nuestra obediencia, en nuestro corazón entendido, nosotros vamos a ver la grandeza del Señor. ¿Les parece poquito el milagro de nuestra salvación? Eso es algo precioso. Eso es algo maravillosamente hermoso, mis amados. Entonces, así como nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, la iglesia o la comunidad cristiana local es templo de Dios. Somos templo de Dios, no se me duerman, dele un codazo al que está durmiendo. Hágale así, dígale: despiértate. Así dice la Escritura. ¿Sí sabían que así dice la Escritura? Despiértate tú que duermes. Así como el templo de los judíos, óigalo bien, así como el templo de los judíos en Jerusalén no debía ser destruido, pero lo destruyeron, ¿cierto? De igual manera, la iglesia cristiana no debía ser estropeada ni arruinada por las divisiones, controversias u otros pecados. Cuando los miembros de la iglesia se reunían a adorar a Dios, el Señor fortalecía esa iglesia, y así es como debemos ser nosotros hoy, unidos, perseverantes, entendidos, no importa cuál sea tu condición. La iglesia del Señor no es para intelectuales, para ingenieros o médicos solamente, o para científicos. No, la iglesia del Señor los recibe a todos. No importa si es analfabeta, no importa si sabe escribir o no, la iglesia del Señor, Él la estableció para todos. Por eso es que debemos permanecer allí, en nuestro lugar de refugio, buscando la unidad que Cristo siempre ha soñado para nosotros. Primera de Corintios 4, del 5 al 7, y aquí entramos en nuestra gran conclusión del día de hoy. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. ¿Quién soy yo para juzgarte a ti? No. ¿Quién eres tú para juzgarme a mí? No. Debemos es instruirnos, ayudarnos, fortalecernos, soportarnos unos a otros. Entonces dice aquí la Escritura: sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras más íntimas intenciones. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Además, hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de sus líderes a costa de otro, pues ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Todo lo que tú tienes, Dios te lo dio. Tu vida, tu vestido, tu alimento, tu mercado, tu casa.
donde tú vives, donde pagas arriendo, en transporte. Incluso Falabella, Dios lo puso ahí. Usa a unos falabélicos para que vendan allá cosas. Eso es permitido por el Señor. Dios lo controla absolutamente todo en toda la tierra. A veces nosotros decimos, a ese de esa tiendita yo no le compro porque ese se está enriqueciendo. Qué bueno que sea rico y se amplíe y pueda bendecir a muchos. Así no conozca del Señor, Dios lo usa para bendecirte a ti. Y Dios quiere engrandecerse en ti. Y aquí Pablo, para ampliar un poco, nos estaba hablando de que se levantaron unos a decir, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de este, yo soy de aquel. Y Pablo los reprende y les dice, ¿por qué hacen eso? Déjenlos. Si ellos están hablando allá del Señor, que lo sigan haciendo, pero nosotros somos del Señor, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hagamos lo que dice el Padre y verán cómo nos va bien. Y la iglesia del Señor prevaleció y llegó hasta el día de hoy. Y seguirá creciendo y se seguirá multiplicando. Entonces dice aquí, y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿Tú pagaste por tu salvación? No, es un regalo de Dios. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Entonces de eso no nos podemos jactar. De nada de lo que Dios nos dé, nosotros no nos podemos jactar. No. Debemos ser humildes de corazón como fue Moisés, que hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Tal cual como el Señor lo mandó. Entonces Dios desea que cada uno de los miembros de la iglesia seamos sujetos, entendidos, obedientes, conocedores de las Escrituras. ¿Sí oye lo que le estoy diciendo? Debemos ser conocedores de las Escrituras, no neófitos, sino entendidos que trazamos bien la palabra de verdad. Es decir, que verificamos que lo que me están enseñando a mí esté escrito aquí en la palabra y que no me están enseñando mentiras, como los de Berea, que verificaban todo lo que les predicaban. Así debemos ser todos nosotros. Todos nosotros. Solo así la iglesia crecerá y se desarrollará y Dios se encargará de darle el crecimiento que cada iglesia local necesite. Mire la visión de esta iglesia. Nosotros no tenemos una visión de convertirnos en una mega iglesia de 20,000 personas, no. Tenemos la visión de abrir muchas iglesias, iniciando en este municipio, en Samaria, en La Balsa, en el centro de esta ciudad, en Yerbabuena. En cada una de las veredas, una obra. Por ahí para unas 400, 300 personas. El Señor nos guiará. Pero si son 10 iglesias en este municipio, entonces se necesitan muchos líderes de oración. Se necesitan muchos grupos de pastores, se necesitan muchos grupos de alabanza, se necesitan muchos ingenieros, muchos recursos, muchos entendidos en el amor por la obra para que ese proyecto lo podamos llevar a cabo. ¿Se dan cuenta cómo es? Y Dios lo hace en tu obediencia. Amén. Amén. Confía en Él, por favor. Confía en Él, cree en Él, porque Él es el que lo está haciendo. Dios se engrandece en su iglesia cuando no tolera el pecado dentro de ella. Apocalipsis 2:2 nos dice, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Esta iglesia este año, el mes de agosto, cumplió 21 años. Deberíamos haberlo celebrado, pero necesitamos afianzarnos más para que hagamos verdaderas, grandes, bonitas, hermosas celebraciones
para el Señor. Pero ¿saben qué? Debemos saber que junto con el trigo, la cizaña también crecerá. Y el Señor dijo en la palabra que no deberíamos cortar la cizaña porque Él mismo se encargará de hacerlo. Amén. Entonces debemos seguir unidos los unos con los otros, verificando que lo que estamos viviendo como hermanos en Cristo, lo vivimos en nuestra casa, lo vivimos en el trabajo, lo que somos como cristianos lo vivimos en nuestra universidad o donde quiera que nos desplacemos, allá somos cristianos y aunque tengamos caídas, que las vamos a tener todos, pues nos levantamos y nos aferramos al Señor nuevamente y el Señor nos guiará en el camino. Y se engrandecerá. La sabiduría entonces proviene de nuestro gran Dios y Salvador y cada uno de nosotros, es decir, tú y yo debemos ser entendidos que la sabiduría de Dios sí la podemos usar. ¿Para qué? Para enseñar incluso al recién llegado, al que todavía no sabe nada. Cada uno de nosotros ya está preparado para ayudar a otro en su caminar. ¿Por qué no lo hacemos? Dios ha puesto las bases suficientes para la debida capacitación y para el entrenamiento de todo lo que necesitamos para prepararnos para los diferentes ministerios. Dios ya lo ha hecho en esta iglesia. Ya tenemos, no que seamos absolutamente sabios. Yo no soy absolutamente sabio. El único absolutamente sabio es nuestro Dios. Pero lo que requiramos se lo pediremos a Él y Él nos lo dará y caminaremos juntos todos haciendo una iglesia. Por eso Dios seguirá magnificando su iglesia en Cristo. Amén. Amén. Todo el cuerpo de Cristo debe seguir siendo edificado para ser iglesia donde quiera que el Señor nos permita estar. Dios nos ha concedido el maravilloso privilegio, el cual viene lleno de bendiciones, las cuales son sus promesas escritas, las cuales todos debemos conocer y apropiarnos de ellas, memorizándolas, orando por su cumplimiento y permitiendo que el Espíritu Santo nos revele todo aquello que no está bien en nosotros para que lo corrijamos debidamente. Porque no somos perfectos, estamos siendo perfeccionados, pero el amor de Dios y sus atributos están sobre nosotros. Amén.